Las extinciones masivas. En la historia de nuestra Tierra, las especies que la habitan han sufrido extinciones masivas, que en algunos casos llegaron a afectar hasta el 95% de la biodiversidad. La mayoría de las extinciones en la historia terrestre fueron por impacto de meteoritos. Se ha establecido estadísticamente que aproximadamente cada 100 millones de años impacta un asteroide de grandes dimensiones sobre la Tierra. Si se tiene en cuenta que la vida pluricelular tiene unos 600 millones de años, debería haber habido entre 5 y 6 grandes extinciones desde entonces, y esas son las que realmente han ocurrido. También se considera como causa probable de extinciones menores o incluso de las más masivas las explosiones de supernovas cercanas. De hecho, existe otra teoría que dice que dado que cada 25 millones de años aproximadamente la Tierra entra en zona densa de la galaxia, esta se ve sometida a un mayor riesgo de explosiones violentas o al azote de vientos estelares intensos. La primera gran extinción es también conocida con el nombre de la extinción del Cámbrico Ordovícico. Tuvo lugar en los comienzos de la era Paleozoica. Actualmente, los científicos creen que el causante del exterminio del 95% de las especies marinas puede ser un periodo glacial o la reducción de la cantidad de oxígeno disponible. En dicha época, la vida se concentraba casi totalmente en el mar, y esta es la razón por la que los seres marinos fueron los únicos afectados. Existen pruebas que afirman que esta extinción estuvo dividida en 4 partes. La primera causó la desaparición de los trilobites y equinodermos más antiguos. El resto de las extinciones afectaron a los demás trilobites, a los braquiópodos y a los conodontes. Hace 444 millones de años hubo 2 extinciones masivas que marcaron la transición entre los períodos ordovícico y silúrico, que, si se cuentan juntas, fueron la segunda extinción masiva más trágica de la historia de la Tierra. La teoría más aceptada explica que la primera parte de la extinción fue causada al inicio de una larga edad de hielo, que provocó la formación de glaciares en los supercontinentes Gondwana, y por consecuente, la bajada del nivel del mar. La segunda, en cambio, fue tras la finalización de la edad de hielo, el hundimiento de los glaciares y el posterior aumento del nivel del mar. Los grandes afectados fueron los seres marinos, al ser los únicos pobladores del planeta. Desaparecieron el 50% de los corales y cerca de 100 familias biológicas, lo que representaba el 85% de las especies de fauna. Se extinguieron principalmente los braquiópodos y los briozoos, junto con familias de trilobites y hemicordados, como los conodontes y graptolites. Se estima que hace 360 millones de años se produjo la extinción masiva del Devónico en su transición al Carbonífero, en el cual el 77% de las especies desaparecieron. Este fue un evento que probablemente duró unos 3 millones de años. Las causas de esta extinción todavía no están claras. Se sospecha que fue debido a las bajas temperaturas, aunque no se excluye la posibilidad de un impacto extraterrestre. En esta extinción desaparecieron los corales, los acritarcos, ostrácodos, amonites y algunas clases de peces, como los ostracodermos y los placodermos. Se extinguieron el 85% de géneros de braquiópodos y amonoideos, además de numerosos tipos de gasterópodos y trilobites. Hace 251 millones de años, durante la extinción masiva del Pérmico-Triásico, cerca del 95% de las especies marinas se extinguieron. Esta fue la catástrofe más grande que ha conocido la vida en la Tierra. Las causas de esta gran catástrofe son variables. Se baraja entre un vulcanismo extremo, un impacto de un asteroide de gran tamaño, la explosión de una supernova cercana o la liberación de grandes cantidades de gases de invernadero. Los científicos opinan que lo más seguro es que no fuese una única causa, ya que para ser el evento de extinción y destrucción más devastador que la Tierra haya conocido jamás, esta tuvo que ser atacada desde varias fuentes. Desapareció el 53% de las familias biológicas marinas, el 84% de los géneros marinos y aproximadamente el 70% de las especies terrestres, incluyendo plantas, insectos y vertebrados. Se produjo hace 200 millones de años la extinción masiva del Triásico-Jurásico. Afectó profundamente la vida tanto en la superficie como en los océanos de la Tierra. Se han establecido diversas explicaciones para este evento, pero en todas ellas quedan cabos sueltos. Ni los cambios climáticos graduales, ni los cambios en el nivel del mar ocurridos durante el Triásico explican lo repentino de la extinción del panorama marino.
Es posible que haya ocurrido un impacto de asteroide, pero no se ha encontrado evidencia de impacto cuya datación corresponda con el paso entre el Triásico y el Jurásico. Pudiera tratarse de erupciones volcánicas masivas, causando la emisión de dióxido de carbono o sulfuro de carbono en la zona magnética del Atlántico Central. Esto habría causado un recalentamiento global intenso, o bien un enfriamiento global igualmente intenso. Sin embargo, la composición de las tierras fósiles del final del Triásico y del principio del Jurásico no muestran evidencia concluyente de tales cambios. Desaparecieron cerca del 20% de las familias biológicas marinas, los arqueosauros, la mayoría de los terápsidos y los últimos grandes anfibios. La liberación de gran número de nichos ecológicos permitió que los dinosaurios asumieran el papel dominante durante el período Jurásico subsiguiente. La extinción masiva del Cretácico-Terciario fue un periodo de extinciones masivas de especies hace aproximadamente 65 millones de años. Corresponde al final del período Cretácico y el principio del período Terciario. Se han propuesto muchas explicaciones a este fenómeno. Lo más aceptado es que fue el resultado del impacto sobre la Tierra de un objeto proveniente del espacio. No se conoce la duración de este evento, cerca del 50% de los géneros biológicos desaparecieron, entre ellos la mayoría de los dinosaurios. La extinción masiva del Holoceno fue la extinción de especies que ocurre en la última edad de hielo. La extinción abarca desde el mamut hasta el dodo. Durante este periodo se produjo la desaparición de los grandes mamíferos que habitaron la Tierra, conocidos como megafauna, cerca del final de la última glaciación, entre 13.000 y 9.000 años atrás.